Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda Patricia Méndez en su programa Las Reporteras. En esta ocasión nos acompaña la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz. Ella es responsable del Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Buenas noches, gracias por la atención, gracias por ese tiempo que nos brinda a los amigos de la Jornada de Oriente. Hola, buenas noches, Pati. Muchas gracias por la invitación y pues muy contenta de estar aquí en este espacio. Un saludo a ti y a todo el auditorio que nos está viendo. Muchas gracias. Pues Ana Laura, quisiéramos abordar este tema que es muy relevante en el Estado y bueno, en cualquier sociedad, en cualquier núcleo social. Los derechos humanos tienen una relevancia muy pues fundamental, prioritaria. Yo siempre trato de destacar que en el Estado de Puebla son pocas, la verdad, desde mi punto de vista, son pocas las organizaciones o los colectivos, las agrupaciones civiles, quienes, o de la academia, ¿no? Quienes fungen como observatorios sociales o como observatorios de violencia. Desde mi punto de vista, me parece que son reducidos y es importante destacar la labor o la organización de quienes sí lo hacen, ¿no? Y en este caso, el observatorio es uno de los pues de los entes civiles, sociales, que está pendiente de este tema tan importante que son los derechos humanos. Entonces, no sé si nos pudieras hablar de la labor que realizan en el observatorio, primero, por favor. Claro, pues mira, el Observatorio de Violencia Social y de Género pertenece al Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, ya como bien lo mencionabas, y surge como una área académica en donde la intención es monitorear, observar, sistematizar y analizar información en torno a la violencia social en distintas líneas temáticas. Por ejemplo, la violencia de género, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, la trata de personas y todo esto pues entendiéndolo desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Entonces, para nosotros como observatorio es muy importante pues ir analizando esta información en los datos duros, pero también entender cuáles son las responsabilidades del Estado en el cumplimiento de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y con esto, pues las acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de este tipo de violencias. Entonces, a partir, por ejemplo, de fuentes hemerográficas en cuestiones de feminicidios, nosotros vamos registrando estos homicidios violentos que se van registrando en los periódicos y desde las razones de género establecidas en el Código Penal del Estado de Puebla, es que nosotros vamos pues analizando si estos homicidios tendrían que contarse como feminicidios, ¿no? Es importante decir también que, bueno, es responsabilidad del Estado investigar toda muerte violenta contra las mujeres como feminicidio, y entonces, pues es uno de nuestros grandes temas de observancia, ¿no? Aparte de que los observatorios fungen como tal, como observatorios, es decir, como testigos, digamos, o como registros de los casos de violaciones de derechos humanos en muchos temas, ¿cuál es la vinculación que tienen con las autoridades? Es decir, no sé si nos pudiera explicar a la población, digamos en este caso a los poblanos, ¿de qué les sirve aparte de tener un registro? ¿Cómo influyen en las autoridades para que estas pues, sanciones o lo que nos comentaba esta legislación se cumple? Mira, para nosotros como observatorio y claro, desde también una mirada institucional, tanto sí del instituto, pero en general de la universidad, pues sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestras investigaciones apegadas a la realidad, ¿no? Y esto significa entender que no solamente somos las instituciones académicas responsables también de una construcción de una sociedad a favor de la paz y de la no violencia, ¿no? Sino también que son, justo como tú acabas de mencionar, las colectivas, las organizaciones de la sociedad civil, los distintos actores y personajes importantes, incluyendo las autoridades estatales, pues para que realmente podamos entender este proyecto social de la igualdad, de la equidad de género y el respeto de los derechos humanos como pues co-creadores de esta realidad, ¿no? Entonces, en este sentido, pues desde el observatorio, desde distintos años, el observatorio desde el 2010
pues se ha instaurado justamente como y en el último año pues de manera un poco más fuerte, ¿no? Sobre cómo es necesario el cabildeo también con las autoridades estatales, con las autoridades municipales. Por ejemplo, el año pasado pues realizamos nuestro primer informe de probables feminicidios e invitamos pues a actores principales, sí, te digo, desde las organizaciones, pero también nos interesa que la gente que esté tomando las decisiones conozca de esa problemática, conozca cuáles son las cifras oficiales, pero también las cifras no oficiales, ¿no? Y en este sentido, pues es dar un panorama general de cuál es esta problemática que está sucediendo, sí a nivel nacional, pero cuáles son también estas especificidades que hay en cada municipio, en cada estado, ¿no? Y pues esa es nuestra intención, que la gente lo sepa, la sociedad civil, pero también acercarnos, cabildear un poco con estas autoridades, ¿no? El Observatorio de Violencia Social y de Género también tiene un comité técnico del cual se integran pues 8 especialistas en la materia y algunos de ellos están trabajando pues en 100 organizaciones, en colectivas, que son realmente quienes están trabajando directamente con las mujeres, pero también pertenecen a otras instituciones gubernamentales. Entonces también eso es una parte muy importante para el observatorio, porque entonces las acciones que se están realizando intentan incidir en distintos espacios. Y este punto que nos mencionabas acerca de los municipios se me hace muy importante, porque entonces el observatorio del Instituto de la Ibero no solamente está registrando estas características, patrones de los casos de violaciones de derechos humanos en el centro, sino que también a quienes toman decisiones, ustedes les están dando un panorama de las características de los municipios, ¿no? Del interior del estado. Exactamente, justo en los informes intentamos que esta caracterización de los feminicidios pues lleguen a entenderse como si un problema, te decía, estatal, pero que se sepa por qué, por ejemplo, en municipios en donde están recurriendo más feminicidios, por ejemplo, en el año 2020 o en el 2019, y que incluso pues permanecen en la lista de los top de municipios de top 100 a nivel nacional de municipios con más feminicidios, pues aparecen 5 o 6 municipios del estado de Puebla que no bajan de esa lista. Entonces, pues claro, habría ahí que trabajar directamente con las autoridades municipales de esos lugares, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo se está viviendo? Y también, o sea, decir que existen otras violencias que también cruzan y que también no habría que dejarlas de lado. Por ejemplo, la macrocriminalidad, ¿no? En temas, por ejemplo, de trata de personas, sabemos que existe pues redes no solamente nacionales, sino internacionales que también fungen, ¿no? Entonces, el narcotráfico, o sea, la impunidad, el escenario de que la gente no está creyendo en los sistemas de justicia, pues también, por supuesto, que van impactando. Ahora, maestra Ana Laura, ¿cuál es la importancia de los derechos humanos en general? ¿Para qué le sirve a la gente proteger los derechos humanos? Bueno, es importante conocer los derechos humanos porque son estas garantías que nos permiten acceder por ejemplo, a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también nos protegen sobre aquellas cuestiones que son fundamentales en nuestra vida, por ejemplo, la integridad, la seguridad, el acceder a la justicia, el derecho a la verdad, el que haya alguna sanción, el que también se repare a las víctimas. Entonces, entender los derechos humanos es entender que en cada una de estas violaciones, es decir, cuando no se cumplen estos derechos, pues el Estado tiene la obligación de garantizar y de crear herramientas, estructuras que realmente nos garanticen que eso está sucediendo y que definitivamente es un tema súper importante y fundamental que lo trabajemos en la promoción y la defensa de los derechos humanos, no solamente desde la academia, por ejemplo, sino también de las instituciones como las escuelas, por ejemplo, los medios de comunicación. Entonces, por eso era el gran énfasis en que la equidad de género, pero también la promoción de los derechos humanos sea un proyecto social, porque impacta de manera importante a hombres y a mujeres. Así es. Y en este sentido, no sé si tú, tengas alguna opinión diferente,
pero no sé si pudiéramos adentrarnos ya en la agenda de derechos humanos que hay en Puebla, y desde mi punto de vista creo que hay 4 principales como áreas que falta mucho trabajo, está pendiente como esta atención, o donde más personas que pertenecen a estos grupos han exigido que se respeten los derechos humanos. Desde mi punto de vista estamos hablando de el movimiento feminista, que sin duda es de los más activos aquí en el estado, también de esta situación de violencia familiar, que me parece también una esfera muy importante en Puebla, por las cifras que vemos que cada vez son, bueno, que no hay disminuciones, sino que al contrario hay aumentos, o se mantienen, pero no hay disminuciones. Y el caso de los desaparecidos, es un fenómeno que pues inició, yo calculo, desde 2013, 2012, a la par del huachicol, y que ha llevado a grupos de personas a organizarse ante el número creciente de casos de desapariciones. Y también los centros de reinserción social, porque hemos visto en los últimos días o en las últimas semanas estas peleas o riñas que hay en varios penales, por ejemplo en San Miguel, y que hace, no, por ejemplo, no mucho tiempo, hace mes y medio, terminó también en algunos decesos, ¿no? Riñas que terminan en decesos y que hablan pues de autogobiernos en estas cárceles. No sé ustedes cuál es la perspectiva que tienen de la agenda de derechos humanos en Puebla. Pues mira, el tema realmente de la agenda de los derechos humanos, pues lo estamos trabajando en distintas áreas desde el instituto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el área de género, el área de seguridad y justicia, el área de migración, un área de orientación jurídica y psicosocial, el observatorio de violencia social. Entonces, a partir de esta, y el área también de los derechos sociales, económicos y culturales. Entonces, a partir justamente de estas, pues, graves violaciones a los derechos humanos, pues cada área y cada responsable, pues, intenta justamente tener un contexto sobre cuáles son, más que agendas, cuáles son los pendientes o aquellas cuestiones que hay que seguir observando, ¿no? Y que desafortunadamente, como tú bien lo dices, cruza con otros tipos de violencia. Sabemos que en el 2017 el instituto pues realizó un diagnóstico de los derechos humanos, cómo estamos en el estado de Puebla, y hay bastantes temas urgentes que continúan y que igual también desafortunadamente van a continuar, ¿no? El tema de la violencia contra las mujeres pues responde al derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y entonces hay que entenderla este problema como un problema estructural. Es decir, que la violencia contra las mujeres es distinta a la violencia que se vive de manera general, ¿no? O la propia violencia que solamente pues están viviendo los hombres. Porque la violencia pues tiene que ver con esta naturalización que se ha sostenido y que se ha reproducido por imaginarios culturales de lo que ha significado ser hombres y ser mujeres, de cómo se ha construido una cultura machista, en donde los atributos femeninos han estado por abajo de los atributos masculinos, donde los ámbitos públicos, que están muy relacionados con la masculinidad, pues son mucho más aplaudidos, más reconocidos, ¿no? Y tiene mucho que ver también con el contexto capitalista y neoliberal en el cual pues actualmente nos encontramos. En el momento en que se aplauda o se busque el éxito a partir de la producción, es decir, la producción de ciertos cuestiones materiales, pero también simbólicas, y que están muy relacionadas la producción al éxito masculino, mientras que las mujeres tenemos este aspecto de la reproducción, y la reproducción del cuidado de los otros, el cuidado de los hijos, del hogar, ¿no? Y entonces eso ha significado una desigualdad. Por tanto, el pertenecer o tener un cuerpo de mujer, pues significa, a diferencia pues de tener un cuerpo de hombre, significa en esta cultura pues estar en una situación de vulnerabilidad. Y entonces, a partir de eso, pues entendemos que esta cultura machista, estos estereotipos, comportamientos, cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que sentir, incluso hasta qué actividades son las permitidas para los hombres o para las mujeres, pues entonces vemos que ahí es donde se instauran estas desigualdades de género, y son las desigualdades por las que
la teoría feminista, los movimientos como un movimiento social, pero también político, pues están dejando entrever estas desigualdades que, si bien han estado más visibles en los últimos años, no quiere decir que no hayan existido en siglos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, el tema en general de la violencia contra las mujeres, pues tiene mucho que ver cómo es necesario identificar qué tipos, es decir, cuáles son las naturalezas de las agresiones, cómo se está ejerciendo esta violencia, y sabemos que hay la violencia física, que es la más visible, ¿no? Y que muchos ministerios públicos, desafortunadamente, es la única que a veces aceptan de las mujeres que van a denunciar, porque en el momento en que las ven golpeadas, ahí sí toman la denuncia. Pero ¿qué pasa con otras violencias que también existen, como la violencia psicológica, ¿no? La violencia sexual, la violencia patrimonial, económica, obstétrica, etcétera. Entonces, vemos que una de las cuestiones que va, pues claro, permeando en esta cultura es cómo a través de la violencia psicológica, pues se busca una humillación o una denigración de los aspectos o de las personas en cómo se van comportando, ¿no? Por ejemplo, este control que se tiene excesivo incluso de los celulares, ¿no? Sabemos, por ejemplo, en la pandemia que los tipos, pues también los tipos de violencia se han ido perfeccionando, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Porque ya no es la violencia tan clara y tan explícita, sino que hay otras formas de violencia que también es la violencia simbólica, que es a partir de disminuir tus comentarios o hacerte creer que lo que tú estás pensando, estás haciendo, no es lo suficientemente importante, ¿no? En el mundo. Entonces, bueno, podríamos dar muchos ejemplos, pero justamente pues estos tipos y las modalidades, es decir, en los ámbitos en donde se ejercen estas relaciones, pues no, eso es lo grave del asunto, que no es que una mujer esté viviendo únicamente la violencia psicológica o física en su pareja o en su familia, sino que también por los aspectos o las consecuencias que deja la violencia, pues es muy probable que también puede estar viviendo en una situación de vulnerabilidad en su comunidad, en su colonia, en sus relaciones laborales, en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, realmente hay muchísimos pendientes y justamente pues creo que el 8 de marzo y el 9 de marzo es lo que están visibilizando, que es necesario que las mujeres los identifiquemos, pero también estamos cuestionando al Estado y cuestionando a los hombres también de repensar sus masculinidades, ¿no? Y bueno, de manera así también rápida, el tema de las mujeres y de las personas en general privadas de la libertad también tiene mucho que ver con el acceso a la justicia en el sentido de cuáles estos también formas de prevención que se están haciendo desde el Estado, ¿no? O sea, sabemos que el castigo por sí solo no va a generar una conciencia de cambio. Entonces, conocemos también en los centros penitenciarios cuáles son esta falta de acciones que vayan encaminadas hacia una reeducación. Y eso pues definitivamente preocupa, ¿no? También preocupa las violencias que existen en estos centros penitenciarios. Hay una sobrepoblación, entonces, ¿cuál es también el ejercicio de poder que se ejerce ante estas personas privadas de la libertad, ¿no? Y el tema también de las personas desaparecidas, bueno, es súper importante en nuestro estado. Sabemos que Puebla es el segundo estado con más mujeres, desaparecidas a nivel nacional, y el tercero con más niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Entonces, es todo un tema que también se ha invisibilizado, pero afortunadamente, bueno, incluso desde la Ibero y desde otras también colectivos se ha trabajado en esta pues iniciativa de la ley de desapariciones en Puebla. Entonces esperemos que desde el Congreso pues también pongan la mirada sobre esa problemática y que pues pueda realmente hacerse acciones sustantivas a favor de las víctimas, ¿no? Y poner en centro las víctimas más allá de la politización que puede existir en estos momentos. Desde la óptica del observatorio, ¿ustedes ven que sí se está atendiendo esta agenda de la que nos hablas? Es decir, que las exigencias, por ejemplo, del 8 de marzo o de los grupos feministas
se están cumpliendo, porque lo que pasó la última vez, bueno, de esta protesta, esta reciente protesta, fue que como la agenda mediática siempre se desvía en esta ocasión se desvió un tema político, ¿no? Entre unas, que si eran ocupadas o no por intereses políticos y en fin, pero no se habló mucho de cómo está el cumplimiento de las demandas. Es decir, se está trabajando en que se genere igualdad entre hombres y mujeres, se está trabajando en protección para las mujeres, es decir, todas esas demandas no se tocaron mucho. Por una parte, en el tema de la agenda feminista o de la agenda de equidad de género. Y en el caso de la reinserción social que mencionabas, no sé si ustedes ven que efectivamente hay pues muchos informes o estudios acerca de que es necesario avanzar a otras estrategias de reinserción social, no solamente que estén aglutinados personas en cárceles y que de esta forma pues no es poco exitoso que se reintegren a una vida social o laboral. No sé, y en el caso de los desaparecidos, pues está pendiente esta ley, ¿no? O esta iniciativa de ley, también la armonización de la ley federal a la local en materia de desaparición de personas está pendiente. Es decir, ustedes ven que quienes toman decisiones sí están atendiendo esta agenda o se está pasando de largo. Pues mira, sí, creo que ha habido acciones definitivamente que han buscado de alguna forma incidir o responder a esta agenda, ¿no? Pero también es importante decir que quienes han pues motivado estas agendas que han llevado incluso al Congreso y pues ha sido por la presión de los colectivos, de las organizaciones, pero también de las y sobre todo de las familiares de las víctimas, ¿no? Entonces eso tanto para el observatorio, para el instituto, pero para la universidad nos resulta sumamente importante, porque entonces nosotros reconocemos que es necesario poner a las víctimas en el centro y con ello sus demandas, porque en el momento en que el Estado pues no responde a estas demandas que son sentidas, pero que tienen mucho que ver en la forma de visibilizar estas fallas institucionales, ¿no? Y que a veces sí, sabemos que hay personas tomadoras de decisiones que tienen totalmente disposición para trabajar, pero de pronto se encuentran con ciertas estructuras, ciertas pues resistencias para tocar estos temas, ¿no? Pero estas resistencias habría que preguntarse desde dónde salen, cuáles son estas motivaciones para decir ahora sí aprobamos tal ley o dejémoslo pasar 2 años o 3 años, ¿no? Queda muy claro en el caso de la ley Agnes, o sea, finalmente estas reformas pues fueron impulsadas por los colectivos trans y que no fuera una lucha de años, 2 años, 3 años, sino ha sido una lucha pues casi de una década, ¿no? Entonces, en el momento que se logra pues esta reforma resulta así bastante, se celebra, ¿no? Y definitivamente tiene que ver con una disposición también de las autoridades, pero esa disposición responde a un cumplimiento que el Estado tiene que estar haciendo, ¿no? Entonces, creo que en los temas en general de tanto las personas privadas de la libertad como las personas desaparecidas, pues ojalá que las motivaciones, ojalá que tanto el trabajo que se hace desde la academia, pero desde las organizaciones, en las cifras que estamos pues publicando, nunca se olvide que detrás de esas cifras son vidas, ¿no? Y las vidas que fueron cortadas ya sea por razones de género, pero también por otros tipos de violencia, en donde la violencia institucional, en donde la estructura de pronto no permite que se acceda realmente a la justicia. Sabemos que la impunidad de todos los delitos es casi del 99%, ¿no? Entonces, estamos en un escenario bastante grave de impunidad, de corrupción, y entonces, más bien, ¿cómo lo hacemos desde nuestros propios pues escenarios, desde los tomadores de decisiones, pero también desde la sociedad en general para seguir exigiendo en el momento? Y creo que eso tiene mucho que ver con el 8 y el 9 de marzo, ¿no? Por eso es importante alzar la voz y crear en colectivo no resistencia únicamente, ¿no? Sino también una forma de estar exigiendo. Las leyes están, los marcos internacionales están también.
hay muchos protocolos, pero queremos saber entonces cuáles son las prácticas sustantivas que están realmente respondiendo en favor de los derechos humanos y, por supuesto, aun aunque sea cualquier otro delito desde una perspectiva de género. Entonces, digamos, para manera de conclusión, Ana Laura, ¿tú verías que esta agenda pendiente de derechos humanos está centrada en las víctimas, en poner en el centro de toda esta agenda a las víctimas, porque han sido ellas o sus familiares quienes han impulsado cambios significativos en el Estado? Está ahí la respuesta. Totalmente, sí, me parece, y que tiene que seguir así, o sea, en el momento en que o sea, tanto los colectivos como los familiares, pero también la sociedad en general, sigamos exigiendo que las instituciones respondan a poner en el centro a las víctimas. Ahí serán los ejes transversales, por supuesto, de respeto, de garantía, de promoción, de defensa de los derechos humanos, que tienen que estar observándose desde estas particularidades, pero también desde las generalidades que como Estado tenemos. Perdón, como decías, no solamente que se involucre a los familiares o a las propias víctimas, sino también la sociedad, que haya también una participación más activa de las personas es decir, si de repente hay una protesta por feminicidios, pues no permanecer ajena, ¿no? Porque pues nadie sabe desafortunadamente si en algún futuro, ojalá que no, pero uno se puede ver envuelto en esa situación o quizá en una desaparición, que son casos muy delicados, pero no estar ajenas a ese tipo de manifestaciones o de luchas o de protestas. Totalmente de acuerdo, no estar ajenas, y también pues es una invitación a los medios de comunicación a no criminalizar, ¿no? O sea, de alguna forma estas cuestiones, no solamente de género una vez más, sino de la exigencia de respeto de los derechos humanos, es necesario pues entender desde dónde vienen, es necesario que estas formas de comunicar seamos responsables de cómo lo comunicamos en los titulares, pero también en la forma en cómo pues estamos intentando construir una mirada que sí es de exigencia, pero que también tenemos la esperanza de cambio, ¿no? Y si no tuviéramos la esperanza de que no solamente las instituciones tendrían que tener esta respuesta inmediata, e investigar con debida diligencia, de manera oportuna, rápida, eficaz, ¿no? ¿Cuántos años han pasado y que desafortunadamente las estructuras institucionales no han respondido de manera pues total ante estas exigencias? Entonces es muy importante lo que dices, en el momento que nosotros somos empáticos en pensar que estas violaciones a los derechos humanos no, nos tocan a todos, y también nos tenemos que unir a estas luchas, a estas exigencias, pues creo que la mirada pues es distinta, ¿no? O tendría que ser distinta. Pasó, por ejemplo, con el caso de Montserrat Zacatelco, el último pues, feminicidio conocido, que hubo una movilización de familiares, amigos. Me parece que si no hubiera habido esa movilización, a lo mejor hubieran tardado en detener al responsable. Digo, hoy hay un presunto responsable detenido por otra causa, pero finalmente hubo una repercusión social. Y me parece, o no sé qué opinas tú, pero eso es como la lección a aprender, ¿no? Que necesitamos exigir, por ejemplo, justicia en ese tipo de casos, que no queden impunes. Claro, y exigimos memoria, verdad y justicia, pero también reparación de las víctimas, ¿no? Y en este sentido, en el caso de los feminicidios, pues también buscamos que haya una reparación se llaman las víctimas indirectas, ¿no? Que son los familiares, por ejemplo, los huérfanos, las huérfanas que se quedan, pues de alguna forma, pues de pronto no hay un sistema que garantice que estos niños y estas niñas pues puedan acceder sin su madre ahora a la educación o a oportunidades que pues estuvieron pensadas desde un pues plan de vida desde las mujeres,
pero en el momento en que son asesinadas, pues se van cortadas. Entonces, estas afectaciones no solamente son el derecho hacia la vida y a la integridad personal, a la seguridad personal, sino que también, de alguna forma, pues hay que entender cuáles son otros sistemas familiares, comunitarios, que van impactando, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, sí es importante justamente decir que estas exigencias pues surgen desde los familiares en su mayoría de los casos, pero también nos preguntamos qué pasa con todas estas mujeres que siguen, que todavía aún no se conoce su identidad, ¿no? Y que pues no tienen la posibilidad de que como no se conoce cuál es su identidad, pues que sus familiares pues convoquen una marcha o estén frente a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces, más bien, estas marchas y justamente la del 8 de marzo es marchamos por todas las que conocemos, pero también por las que no tuvieron voz, por todas las mujeres que ya no pueden levantar, alzar la voz, pero que también seguimos sin saber qué pasó con ellas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de trata de personas, sabemos que es una problemática que sí impacta a hombres, a mujeres, a niños, niñas y adolescentes, pero en casi el 90% de los casos las víctimas son mujeres, sobre todo cuando se habla de con fines de explotación sexual, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación entre la desaparición y la trata? ¿A dónde van las personas desaparecidas? ¿Qué tuvo que suceder en nuestra sociedad para que de pronto no supiéramos de alguien? ¿A dónde acudir? ¿Cuáles son los mecanismos de búsqueda? ¿Cuáles son las investigaciones? ¿Se están abriendo carpetas de investigación o no? ¿Cuáles son estas diligencias? ¿Cuáles son estos impedimentos? ¿Y cuáles son también estas impunidades que hay desde los niveles pues más cercanos, pero también de alguna forma desde los niveles pues más altos de gobierno? Okay. Pues, ¿cuál sería, Ana Laura, tu reflexión final acerca del tema? Pues bueno, la reflexión final es que la defensa y la promoción de los derechos humanos es una tarea pues bastante importante y bastante urgente, no solamente en nuestro estado, sino a nivel nacional, y ojalá que entendamos, hombres y mujeres, la importancia de que conozcamos nuestros derechos, conozcamos las responsabilidades de las autoridades estatales en el cumplimiento de pues su responsabilidad en la prevención, sanción, atención y erradicación de todas estas violencias. Y bueno, la idea también es que nos unamos como sociedad civil, pues para exigir, pero también, como decía, para ir construyendo, ¿no? Preguntarnos también en qué momento nosotros estemos también reproduciendo violencias y que sin darnos cuenta y debido a que están tan naturalizadas, pues sigamos también fomentando estos sistemas de tanto de violencia, de discriminación, pero también de desigualdades de género y de violencia social, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias a la maestra Ana Laura Gamboa Muñoz. Ella es responsable del Observatorio de Violencia de Género de la Ibero, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la Universidad Iberoamericana. Gracias por tu tiempo, por tu espacio y por este panorama que nos has ampliado acerca de este tema tan pues primordial que son los derechos humanos en Puebla. Gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estaremos seguramente viéndonos en otros momentos. Gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a nuestros amigos de la Jornada de Oriente.